Muy buenas noches, bienvenidos a una entrega más de su programa Foro 506. Estamos viviendo un momento determinante para la sociedad costarricense. Creo que nos tocó a nuestra generación escribir la historia que quedará en sendos libros narrando justamente esto que nosotros estamos siendo testigos. No buscamos con este programa ser amarillistas, pero sí creo que es importante, es indispensable que hagamos un análisis económico de la condición de salud de la economía costarricense, de las perspectivas y de las expectativas que podemos tener frente a una nueva elección en donde tenemos a un economista y a un ingeniero industrial enfrentándose, un partido viejo al cual ya se le conocen sus fortalezas y también se le conocen sus debilidades, y por el otro lado a un partido nuevo que nos muestra algunos claros oscuros que no nos permiten determinar realmente cuál podría ser la estrategia. Podemos ver con mucha claridad la parte macroeconómica, pero sabemos que también la sociedad pues presenta retos en otras áreas como la salud, como la vivienda, la pobreza y la seguridad, la educación, por ejemplo, en este momento que está deteriorada. Así es que esta noche quise invitar a dos amigos que aprecio muchísimo y que ya son parte del programa, al economista Jorge Benavides. Jorge, buenas noches, ¿cómo estás? Un placer estar en mi segunda casa que se llama Foro 506. De verdad, un abrazo. Un abrazo para Antonio a la distancia, que tenemos una muy buena conversación pendiente con vos. Y encantado de estar con ustedes el día de hoy. Jorge, muchísimas gracias. Y también nos acompaña el especialista, experto financiero y en mercados internacionales, Antonio Mirambel. Antonio, buenas noches, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos, amigos, aquí a la distancia igualmente. Siempre es un gusto compartir con gente que uno aprecia y aportar un poco, dar una pincelada de los pensamientos y de las ideas. Espero que tengamos una conversación bastante bonita. Por supuesto. La última vez que nos reunimos juntos, bueno, había otra persona más acá con nosotros. Le llamamos los cuatro jinetes del apocalipsis, ¿verdad? Porque veíamos una serie de retos o amenazas inclusive, ¿verdad? Teníamos la peste, teníamos un problema seriosísimo de inflación, de posible default, pero no consideramos, por ejemplo, la realidad que tenemos hoy, que es el precio de la energía disparado en el mundo, ¿verdad? Motivado de alguna manera por amenaza de guerra, pero por el otro lado también a un descalce que se dio, ¿verdad? Un desfase entre producción y demanda, en donde lamentablemente se detuvo el mundo, y ahora que el mundo se echa a andar, resulta que la capacidad de respuesta a la demanda pues está siendo algo lenta, y por el otro lado los países productores de petróleo necesitan recuperar el dinero perdido. Evidentemente la explotación energética no es caridad, es un negocio y un negocio muy lucrativo, así es que había que reponer el tiempo perdido. Ahora, como les decía, yo no busco ser amarillista, pero mientras Costa Rica en este momento se decanta por los problemas locales, por las elecciones y por un presidente, o dicho de otra manera, por un candidato a presidente en un bando y un candidato a presidente en otro bando, lo cierto es que pareciera, Antonio y Jorge, que se nos viene encima una serie de amenazas, un tsunami, en el cual yo creo que es importante que podamos mapear, ¿verdad? Todos esos retos que nos va a presentar, digamos, cuando esta situación golpee el país, que puede ser algo cercano, y por el otro lado, pues también a tener las contingencias del caso, ¿verdad? De una guerra avisada. Tenemos un mundo que vive algunos dilemas, en Estados Unidos, por ejemplo, y en Europa, dilemas que están explotando localmente, pero se están expandiendo hacia otros países. Por ejemplo, una inflación global. Tenemos amenazas de aumento en las tasas de interés, porque hay que recoger la cantidad enorme de liquidez que los países sacaron y que ha generado un incremento en los precios. Tenemos otro reto, y es un dólar en caída libre, y nosotros, los costarricenses, nos refugiamos en una moneda que va cayendo también su valor.
Solamente para dar un dato, una persona que guardaba un capital, digamos, de $100, por decir un número, en este momento el mismo billete de $100 le permite comprar $92 actuales. Es decir, se ha perdido casi un 8% del valor de la moneda. Por el otro lado, bueno, tenemos lo que acabamos de citar, un aumento en escalada del precio del petróleo que genera de alguna manera un aumento en los precios generales. Es decir, estamos frente a la tormenta perfecta. Jorge, cuando estuviste con nosotros la última vez, dijiste algo que a mí particularmente me dejó horrorizado, me costó mucho dormir esa noche y he pasado semanas procesando eso que vos decías. Tu teoría, digamos, se complementa muy bien con la teoría de don Denis Meléndez Howell, que decía que el default lo teníamos encima. Vos decías que estaba guardado en la primera gaveta del Ministerio de Hacienda. ¿Vos crees que el default sea como una bomba que tiene una mecha que va acercándose y que le va a permitir a Carlos Alvarado trasladárselo al nuevo presidente de la República? Mira, te lo pongo como una prueba que es completamente real y que es la cruz que en estos momentos llevamos. El Fondo Monetario nos gira la primera parte del crédito y nosotros al día de hoy no le hemos cumplido al Fondo Monetario. ¿Ok? Cuando te dije eso, todavía me recuerdo, ese programa duró 1 hora y media que estuvimos los 4 juntos, ¿verdad? Y yo te lo dije muy claro, sí está en la primera gaveta de la oficina del ministro, del escritorio del ministro. El hecho es que hicimos lo mismo que hicimos en el 2018, cuando aprobamos la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, donde en un acto heroico de la sala cuarta se aprueba el proyecto, lo aprueba la Asamblea Legislativa también en 2 debates, se hace ley. ¿Y qué pasa? No pasaron 30 días cuando ya le hicimos el primer hueco a la ley y empezamos a hacer excepciones a la regla fiscal. Con el Fondo Monetario fue lo mismo. Nos volvieron a asustar, usaron la misma técnica de que el fondo está sentado y ya llegó el fondo y si no lo probamos nos va a llevar el carajo. Aprobamos el crédito con el Fondo Monetario, nos comprometemos y eso la gente tiene que entender que el fondo en ningún momento nos pidió impuestos, nos pidió absolutamente nada, nos pidieron metas nada más. Dígame cómo van a llegar ustedes a tener unas finanzas saludables, unas finanzas estatales saludables. Nos giran la plata en un convenio que se firma con ellos. Y nosotros simple y sencillamente hoy tenemos el retiro de varios proyectos de ley que sustentan los pagos al fondo. Tenemos una ley del empleo público que era el proyecto magistral para el Fondo Monetario y ustedes vean el remendo que hay en este momento en la Asamblea porque ni siquiera es el 60% del texto original. Entonces, sí, hoy lo creo. Pero ¿qué pasa? Viene una jugada económica que me sacó totalmente de balance el día de ayer con Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central. Muestra números ahora de un crecimiento, entre comillas, económico de Costa Rica. Vemos los números que muestra y Antonio, me imagino que el mismo cruce mental que me dio a mí ayer, yo dije, entonces si tenemos números tan buenos, ¿para qué tenemos que ir al Fondo Monetario? Si estamos bienísimo. Entonces, claro, la incertidumbre que reina en estos momentos en Costa Rica, que reina en los mercados es, ¿están mal o están bien? Alguno de los dos lados me está mintiendo. Entonces, todavía yo creo que hay un default, porque el exministro de Hacienda, que hoy es candidato a la presidencia de la República, lo mencionó y lo sigue mencionando con pruebas. Y siento una incertidumbre del otro lado que ahora lo que quieren es decir, estoy dejando el gobierno bien, no nos ocupamos. Esa es la historia que tenemos al día de hoy, 17 de febrero del 2022. Caramba. Vamos a ver, Antonio, esta pregunta que te lanzo es,
absolutamente en el área de juego tuya. Tasas de interés. El mundo se prepara para incrementar las tasas porque se imprimió una cantidad enorme de monedas. Y a diferencia de lo que creen los muchachos de izquierda extrema, que simplemente usted imprime papel y lo tira a la calle y lo reparte y destruye la desigualdad, lo cierto es que imprimir dinero y lanzarlo a la calle, pero sobre todo lanzarlo mal dirigido, como por ejemplo lo hizo los Estados Unidos, que fue a través de ayudas y bonos, generó una inflación enorme, pero por el otro lado tenía un juego perverso. Porque yo te voy a dar un bono mientras no tengas trabajo. Si entras a trabajar, yo te quito la ayuda. Entonces resulta que era muy conveniente para las familias estar en la casa sin trabajar. Había dinero disponible, lo cual presionaba a las empresas por personal para poder atender la demanda. Entonces eso es el equivalente, Antonio, a acelerar un carro en primera, pero no soltar el freno a mano. Entonces, el motor se está calentando, eso se le llama una economía hirviendo, ¿verdad? Tiene la economía cargada. Ahora bien, cuando se recojan las tasas, se desestimula la economía y entonces la gente va a salir a buscar trabajo cuando posiblemente las oportunidades de trabajo estén muy limitadas. ¿Qué o cómo nos afecta eso a Costa Rica, a los préstamos de vivienda, al valor de los bonos del Estado, a la economía, a la producción, al consumo? ¿Cómo ves vos esa enorme amenaza de un aumento en las tasas de interés? Bueno, mira, vamos a ver, las tasas de interés, para ver, creo que estoy aquí, ¿me escuchas bien ahí? Sí. Ok, mira, las tasas de interés van a tener que ir subiendo paulatinamente en el tiempo. Es inevitable que no lo puedan hacer. Ya hemos visto algunos países que ya han empezado a dar sus primeros pasos en aumento de tasas. Estados Unidos ya anunció que posiblemente en marzo haga su primer aumento. Algunos hablan de 5, 6 veces durante el año. Algunos ven que la tasa va a llegar a un 1, otros a 1,5. Entonces, todavía está en esa nebulosa y creo que la Fed va a ir subiendo tasas dependiendo cómo sientan el golpe de la inflación, dependiendo cómo sientan que va a seguir galopando eso. También vienen las elecciones, las midterm elections en los Estados Unidos, que eso siempre pesa bastante. ¿Por qué? Porque ellos quieren que la foto siempre quede bastante bien para que cada bando tenga su poder. Entonces yo creo que ellos van a seguir con un aumento en tasas para poder controlar un poco la inflación de la economía y recoger circulante. Cuando me decís eso, te digo otro punto importante. El helicopter money, que es lo que le decías ahora, la plata que regalaron, o sea, así se le dice popularmente, plata de helicóptero, pues como que la tiran, la andan regalando. Eso hizo que mucha gente se decidiera quedarse en la casa, no haya ningún problema. Recibo un cheque yo, otro mi señora, si tengo un hijo ya de cierta edad también está recibiendo. Mucha gente se acostumbró a vivir con lo mínimo en ese tiempo de pandemia. No había consumo, o sea, la gente no te estaba comprando qué tabletas, qué celulares, qué ropa, era un consumo mucho más limitado y vivían con un poco menos. Conforme se empieza a abrir la economía, empezamos a ver que la demanda se empieza a incrementar. Entonces, todo eso lo que hace es que la Fed tiene que empezar poco a poco con aumento de tasas, con cuidado, porque si vos subís tasas muy rápidamente, lo que haces es que desincentiva la economía, la frenás, porque la gente que tiene crédito, la gente que quiere plata prestada, no van a querer prestar más plata, no van a querer recibir plata prestada o se encaren sus costos. ¿Cómo me afecta a mí en Costa Rica? Inmediatamente nosotros, creo que lo vimos también la vez pasada, creo que el que lo dijo fue Jorge o yo, no me acuerdo quién fue, que cuando el papá se resfría a los hijos. Entonces, cuando Estados Unidos empiece a socar su política monetaria, mucho de nuestro fondeo como país viene de afuera. Viene de afuera ya sea por emisiones de eurobonos, por bancos internacionales que le prestan a la banca local también, y eso va a hacer que las tasas vengan ya con un premium para arriba. Y eso va a hacer inmediatamente, de Luis, que los banqueros, que es su trabajo, ese costo se lo van a pasar al consumidor. Ese costo, la tasa de interés se va a incrementar. Los bonos de gobierno, sus precios van a tender a bajar un poco para que la rentabilidad empiece a subir, para que sea atractivo, porque tengo que ir ahora a competir con el Tesoro de Estados Unidos a 10 años, que ya ronda tal vez el 1,90, un 2%, y tengo que ir a ser competitivo con esas tasas. Entonces, ¿qué hace esa espiral? Me encarece la economía,
porque empiezan los costos a subir. A diferencia de Estados Unidos que nosotros, es que tienen mucho más poder, mucho más toma de decisión con su política monetaria. Nosotros somos un país más pequeño, más reducido y no tenemos tantas herramientas tan fuertes que pueden tener ellos. Nosotros no podemos regalar plata a los ciudadanos, ¿no? Si lo hicimos fue una vez con el plan que hizo el gobierno actualmente, que lo medio hicieron ahí, a como pudieron, y una sola vez o dos veces. Entonces, nuestras limitantes son mayores, por eso creo que el impacto nuestro se va a ver incrementado en tasas, en costos, en precio y en costo de la vida. Lo vamos a ir viendo poco a poco conforme esas tasas empiecen a subir y las sintamos aquí localmente. Ahora, Jorge, nos enfrentamos a lo que bien dice don Rodrigo Chávez en un debate, a la Trinidad maldita: inflación, desempleo y tasas de interés. Yo no sé si ustedes se recuerdan las caricaturas del Correcaminos, ¿verdad? En donde el coyote siempre le iba mal. En algún momento el coyote va y empuja un piano y el piano no se mueve, entonces va y le brinca encima y se van los dos al vacío, ¿verdad? Entonces finalmente el coyote se abraza al piano, pero se terminan estrellando los dos contra el suelo. Costa Rica se refugia, o bueno, las personas que pueden se refugian, o dicho de otra manera, nuestra economía se representa internacionalmente, como básicamente todas las de Europa, en dólares. ¿Cómo visualizar el efecto de un dólar perdiendo valor y nosotros, a su vez, digamos, revaluando el dólar? Es decir, el colón va, yo creo que a una velocidad muchísimo mayor todavía en depreciación, y esto es una pérdida increíble del valor en términos generales, pero al mismo tiempo, cuando nos está costando casi un 15% hoy más el dólar que respecto a hace un año más o menos, entre un 13 y un 15%, yo sé que es una pregunta muy difícil, pero ¿cómo ves el panorama? Porque yo digamos, yo no nado en aguas tan profundas como vos en términos de la economía, pero sí hay que entender que una enorme parte de lo que nosotros consumimos lo importamos, es decir, que tenemos que pasarlo de colones a dólares para poder irlo a comprar al extranjero. Evidentemente eso luego se pasa de dólares a colones con un colón devaluado, es decir, con precios más altos. ¿Cuáles son los efectos? ¿Cómo sentís vos esto? O sea, que esto nos puede afectar como nación. Si no hay urgente, ya no es un plan, porque ya en este momento no estamos para un plan. Si no hay una ejecución de un plan de reactivación económica con carácter de urgencia, que sea por mucho a 6 meses, los 6 primeros meses del gobierno, simple y sencillamente estamos en una hoguera. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el desempleo, la inflación, una de las 3 variables de la trilogía maldita que habla Rodrigo, va de la mano con un desempleo abismal, que en este momento estamos hablando de más de 430,000 personas, pero más de 1.200.000 de personas en la informalidad. Eso quiere decir que, si sabemos sumar, estamos hablando de casi 2 millones de personas que en estos momentos están en un vacío. Y lo peor de todo, somos prácticamente el último lugar de Centroamérica en competencia. Lamentablemente, Guatemala, Honduras y El Salvador nos pasaron hace mucho rato, y nosotros orgullosamente solamente estamos por encima de Nicaragua, y Nicaragua por la situación en que se encuentra. Si Nicaragua estuviera con otro presidente y en otra situación, muy probablemente estuviéramos viéndola pelitos con Nicaragua. Nosotros, simple y sencillamente, o traemos inversión extranjera directa con carácter de urgencia, o simplemente nos llevó el carajo, más de lo que ya nos llevó en este momento. Por tanto, es una situación complicada, porque si usted quiere hacer eso, va a tener que dar incentivos fiscales para que esa empresa tenga un motivo por qué instalarse en Costa Rica. Entonces ya ahí vamos viendo la primera variable para la próxima votación, ¿ok? No se soluciona con más impuestos, pero tampoco se soluciona no modificando los impuestos que tenemos. Entonces, el gobierno va a tener que perder en materia de impuestos un poco para que esas empresas vengan acá, produzcan empleo,
bajen inflación y ahora sí empecemos a ser competitivos con los demás. Esa es la ecuación, no hay otra. Tenemos que volvernos importadores netos de dólares. Totalmente. A raudales. Totalmente. Estamos, es muy vacilón el comportamiento de Costa Rica. Vos ves que todo el mundo dice no a la dolarización, que no tenemos las condiciones, pero si vamos y vemos el entorno de nuestro mercado como tal, estamos completamente dolarizados. Usted va a sacar un préstamo en dólares para una casa o para un carro, no le ofrecen a usted un solo crédito en colones. Ok, vos vas y ves que usted su tarjeta de crédito es en dólares. Usted ve que mucha gente en zona franca ya gana en dólares. Entonces vemos que sí hemos dado pasos, sí hemos estado sin querer pisando el tema de la dolarización, pero no hemos dado el paso final. Y hemos tenido números interesantes para poderlo hacer. Acuérdate que la inflación tiene que estar en un dígito, tenemos que tener un crecimiento económico, etcétera, etcétera. Y hemos tenido las variables como para darle, pues no lo hemos dado. Y tal vez ese pasito atrevido que debimos haber dado nos está pasando una factura en estos momentos bastante grande. Entonces, si queremos volver a lo mismo y queremos medirlo, porque sí siento que uno o dos candidatos sí lo tiene en la mente, ¿verdad? La única idea es casarse con una ejecución rápida, una ejecución que diga, ok, vean, ¿sabe qué? Empresa tal, ¿qué ocupa usted para instalarse en Costa Rica? Esto es lo que ocupa. ¿Cuántos empleos me vas a dar? Tantos. Ok, venite, yo te lo doy. Y empiezo a sacrificar. Y es que, Jorge, es lo que yo te digo, si alguien tiene un ahorro en dólares, yo sé que el ahorro lamentablemente es algo muy lejano a la cultura costarricense. Realmente la gente lo que suele es endeudarse, en cuyo caso es peor, ¿verdad? Porque es abrazar un yunque cuando se va cayendo. Pero si alguien tiene $100 guardados, tiene el espejismo de que hoy valen 65,000 colones. Pero lo cierto es que esos dólares se aproximan a $90 de valor real, ¿verdad? Pero aún así la persona sigue ganando. ¿Por qué? Yo le comentaba a Noticias Repretel el hecho de que en estos momentos vemos un tipo de cambio bajando levemente, pero es porque estamos pagando impuestos. Se está pagando en este momento IVA, renta, ¿verdad? Y en este momento, en lo que es febrero y marzo, Hacienda recibe mucha plata por parte de impuestos. Pero una vez que llegue el 15 y se acerque la elección, vamos a ver un tipo de cambio totalmente al alza. Entonces, lo que bajó viene y va directo. ¿Ok? Y eso se va a mantenerse. ¿Por qué? Porque acordémonos que el tipo de cambio tiene variables que no son económicas. Y eso la gente que nos está viendo tiene que saberlo. O sea, uno tiene que aprender a leer las noticias, aunque no sean económicas. Ok, viene. La incertidumbre por saber quién es el presidente hace que los mercados se contraigan y no quieran invertir. Esa incertidumbre no es una variable hasta económica, que se aclare pero hace que completamente la situación, digamos. Exacto. Entonces, a eso hace que el tipo de cambio vaya a subir. ¿Ok? Lo que está pasando en Rusia no afecta económicamente a Costa Rica, pero sí afecta al petróleo. Y si afecta al petróleo, afecta al tipo de cambio también, ¿verdad? Entonces, son variables, ¿verdad? Que, como te digo, no son económicas, muchas veces son políticas y afectan directamente. Entonces, la gente ahorita está contenta, la gente dice, ok, va para abajo, voy bien, ok, pero eso es nada más, es estacional. Lo mismo pasa en diciembre cuando se va a pagar los aguinaldos. La semana de aguinaldos, el tipo de cambio tiende a bajar otra vez, ¿verdad? Se mantiene, pasa el tiempo del aguinaldo y volvemos a subir. Esa es la variable o las variables que tiene el tipo de cambio en el tiempo. Entonces, podés decir, ok, es cierto, esos $100 pueden ser $92 para yo poder comprar, pero aún así, si usted tiene dólares, siga ahorrando en dólares. O sea, no los cambie, no se vaya a colones porque ahí sí vas a sentirlo mucho más fuerte. Pero una persona que gana colones y en este momento tiene
su carro, su casa y sus tarjetas de crédito en dólares, esa gente ya está totalmente asfixiada, ya no sabe qué hacer. Gana lo mismo todos los meses, pero gasta más todos los meses haciendo los pagos de las cuotas. Yo, Jorge, y viene aumento en tasas también en algún momento. Ah, no, por supuesto, porque acuérdate que las tasas se mantuvieron, entre comillas, estables, pero era por un efecto pandemia. Simple y sencillamente porque prácticamente los bancos centrales de todo el mundo tuvieron tuvieron medidas de contingencia para que no afectara la... ¿Me fui o no? No, aquí, ahí estás, ahí estás. Ok, que no afectara la economía, pero eso sabíamos que era por tiempo. Lo alargaron un poquito más, pero ahora sí, Antonio, vos que estás más metido que yo en ese mercado, sabes que ya era una bomba de tiempo, venía creciendo y ya empezó lo que ya nosotros sabíamos que es el efecto La de ola. 2 años. No, y vos sabes que ya empezás a ver, como dicen, cuando estás que ya pasa la motoguaraña cortándole la cabeza al que está más arriba. O sea, y ya empezás a ver, yo creo que vamos a ver un incremento en remates judiciales, un incremento en los bancos tomando cosas, porque ya la gente no puede pagar. Con lo que vos acabas de decir muy acertadamente, carro, casa, escuela de los chiquitos, lo otro, en dólares ya no va la tela. Vos viste, yo hoy estuve en Noticias Repretel, porque si vos viste una de las variables que comentó ayer Rodrigo Cubero, fue que bajó los créditos en dólares, aumentaron en colones en este tiempo, en esta lectura de tiempo, pero el crédito en dólares bajó considerablemente. La gente ya tomó como conciencia de saber lo que estaban haciendo y ya están pidiendo crédito en moneda local. Obviamente. Yo creo que también, Jorge, los bancos de forma responsable tienen que orientar a sus clientes hacia dónde irse, porque a los bancos tampoco les sirve tener un montón de clientes que ganen en colones y los endeuden en dólares. Y yo creo que esa parte es importante, que los bancos hagan, que ya la hacen esa conciencia. Y sí te digo una cosa, yo lo he dicho muchas veces y no me canso de decirlo, mi gran preocupación, Luis, es que Costa Rica, yo ahora le digo Costa Cuota, porque tenemos un montón, gran parte de nuestra población vive a cuotas, a la cuota del carro, la cuota de la casa, la cuota del electrodoméstico, el celular, y eso nos está encareciendo mucho como economía. Y el tipo cambio va a seguir siendo el impuesto silencioso más doloroso para la población, porque cuando el tipo cambio pasa de 610, 620 a 640, el importador que trajo, no sé, este mouse y trajo lo otro, va a fijar su precio a 640 y si baja a 615 ya no lo ajustó. Entonces la gente va a ir a pagar ese precio más alto y ese costo le duele al hombre a pie, le duele a toda la sociedad como tal. Entonces, y eso nos vuelve a llevar, Antonio, a la Trinidad maldita, porque estamos hablando de dos cosas. Primero, un mayor endeudamiento, un aumento en el valor de la divisa, un posible o muy cercano aumento en la tasa, pero ¿dónde me dejas el escenario al que quiero ingresar ahorita con vos? Pero antes de que llegues a eso que vas a decir, Antonio, hay algo que no hemos hablado y que es muy importante en este tema y ampliando lo que está diciendo Antonio. ¿Dónde se están endeudando el tico en estos momentos? Porque lamentablemente el crédito informal es de los que más ha crecido en los últimos 3 años. Ya cuando el tico se vio que no puede sacar un préstamo en una entidad bancaria, ahora sí recurrimos entonces al crédito gota a gota, al crédito informal, al crédito que ahí no es una tasa de interés, sino que es mi vida, ¿verdad? La que está respondiendo o la de mi familia. Y eso viene también de la mano con el alto índice de inseguridad social que tenemos. Entonces vemos donde hay un montón de flujo de dinero que está entrando a la economía, porque simplemente esa persona que está recurriendo a un crédito informal, lo que está haciendo es legitimando un capital X de una persona X, que no es legal. Y ese crédito viene prácticamente en una crecida increíble. ¿Por qué? Porque si yo no tengo trabajo, no me dan crédito. Si yo estoy suspendido de jornada laboral, no me dan crédito. Y a la hora de no tener, y yo tengo hambre,
porque estoy desempleado, porque estoy en el sector informal, lamentablemente por darle de comer a mi familia, tengo que recurrir a eso. Entonces le hemos abierto una puerta muy grande a lo que es el narcotráfico para que éste haga fiesta legitimando la capital, porque a vos te prestan la plata y tenés que devolverla ya bancarizada. Sí, es terrible. Muy de acuerdo, tienes toda razón. Y Jorge, lo que vos decís, ahí antes de que Luis arranque ahí con otra consulta es, van incremento y lo empezás a ver ya en todo el país. Y es sabido por las autoridades, se conoce y no le veo por ningún lado que le pongan freno al tema. ¿Por qué? Porque inclusive hasta le sirve, porque ese señor que no puede pagar, que no es bancarizable, esa platita que le prestó el fulano tal en la esquina, con eso va a ir al comercio a comprar arroz, va a ir a comprar frijoles, va a ir a comprar leche, entonces el ciclo económico sigue. Entonces tampoco le sirve al gobierno agarrar y parar eso, ni meterse de lleno con mucha fuerza. ¿Por qué? Porque si no, frenan también un ciclo económico, que es un ciclo económico malo, porque como dice Jorge, estamos legitimando capitales mal habidos. Pero Sí. al no tener soluciones, esta gente, estos ciudadanos, estos compatriotas, se torna muy doloroso que tengan que acudir a estas vías que son, puchica, como dijo Jorge ahora, no es la hipoteca es uno, ¿ah? Sí, Exactamente. el problema es que estamos generando, pues a base de necesidad, un efecto llamada a estos capitales, ¿verdad? Que lamentablemente los van nutriendo, mientras que la policía, por ejemplo, se va debilitando porque los supuestos recortes que el gobierno ha hecho para ahorrar ha sido justamente recortar lo que se le da al ciudadano, los servicios, pero no la burocracia y no el gasto corriente. Ahora, hablábamos que estamos frente a esta trinidad maldita, por no decir cuarteto maldito, porque ya Jorge agregó un elemento más, digamos. Y es que, Antonio, el aumento en los precios del petróleo encarece absolutamente todo, los bienes terminados y los servicios. Esto genera una escalada, un incremento general bueno, de absolutamente todo, pero bueno, en el caso de Costa Rica, lo más sensible, pienso yo, los factores de producción y por el otro lado, los alimentos. Considerando que vos observás hacia Estados Unidos constantemente, o sea, vos pasas, tu mirada está puesta en los Estados Unidos minuto a minuto de tu día de trabajo, ¿crees vos que si el petróleo tiende a bajar, los precios tiendan a bajar también y se vuelva a recuperar? O analizando otros momentos de crisis internacional, Antonio, los precios que llegan a un punto nunca se recuperan. No, vamos a ver. Todo lo que sube llega a bajar o todo lo que baja puede subir. Entonces, te voy a decir lo siguiente. El petróleo en este momento, creo que lo dijiste anteriormente cuando hiciste la apertura, está pasando por un momento de calce de oferta y demanda. Cuando se viene la pandemia, los productores de petróleo o las empresas que hacen toda la explotación petrolera, que le dan mantenimiento a las instalaciones, dejaron de trabajar. Entonces, el mundo empieza a funcionar y la capacidad de bombeo no es tan rápida como la necesidad que necesita el mundo para seguirse moviendo. Y además los países petroleros, muchos, para no decir todos, viven del petróleo. O sea, ese es su ingreso principal. Entonces, cuando ven un petróleo 85, 80, 90, tocando a 100, se frotan las manos porque están recuperando tiempo y plata perdida en un tiempo que estuvieron sin hacer nada, viviendo sus reservas, endeudándose, etc. Dicho eso, el petróleo seguirá siendo un efecto por muchos años más, un efecto en cadena. Petróleo alto, todo va a subir. Alimentos, ropa, póngale nombre, porque el petróleo sigue encadenado a todo. Sigue encadenado al transporte. Ese barco que viene de China para Costa Rica ocupa petróleo. Esa máquina que encendieron en Asia, a lo mejor es plástico y ocupan algún tipo de derivado de hidrocarburo. Todo está interconectado. Lo que yo sí siento y empiezo a ver cada vez más es que, por ejemplo, lo ves inclusive a Biden hablando, que empiezan a usar ya sus mecanismos políticos entre países
para que algunos países empiecen a producir más cantidad de petróleo, que espero que se empiece a dar después del segundo semestre o el último trimestre del 2022, para que empiecen un poco a tirar más cantidad de petróleo a la calle y eso empiece a bajar un poco el costo. Que lo vuelva a ver a 40, 30, no, yo creo que lo va a ir bajando a niveles de 60, 70 y se estabilizando ahí. ¿Por qué? Porque gran parte de la inflación americana viene por el costo de la energía. Vos que pasás parte en Estados Unidos, la cantidad de consumo de hidrocarburo en Estados Unidos es enorme, se usa muchísimo. Igual aquí no lo podemos negar, la usamos muchísimo. Entonces yo sí creo que se va nivelando esa carga. ¿Por qué? Porque todos los países en el orbe, el costo del combustible lo sienten todos, desde el más rico hasta el más pobre, todos lo sienten igual. La diferencia es que los precios en un lado se ajustan diferentes a otros. En Costa Rica, cuando el petróleo baja afuera, no vamos a ver el ajuste aquí inmediato, no. Lo vamos a ver con un delay de algunos meses mientras sentimos la disminución en los precios, porque Recope tiene una forma de compra del hidrocarburo o de la gasolina ya terminada diferente. Entonces lo vamos viendo con un tiempo ahí de rezago. Pero yo sí soy partidario y creo que el petróleo va a ir bajando en la línea del tiempo, no a 40 ni 30, va a ir bajando un poco porque ya se ha convertido más en un conato mundial y un conato social. Y en Costa Rica lo sentimos, señores, el petróleo a 90, nuestra gasolina creo que ya tocó altos históricos en Costa Rica. Eso, menos consumo, el señor y la señora posponen la compra de un electrodoméstico, pues tienen que pagar su gasolina de su camión para poderse mover. El muchacho joven que tiene 2 hijos, paga casa, como Jorge ahora pasa, carro, cuota, esto, lo otro, ya no tiene ese mismo poder para irse a comer una hamburguesa a algún lado, la economía empieza a contraerse. Entonces es importante liberar ese costo, irlo bajando, y creo que hay un movimiento de varios países para poderlo lograr. Ahora, Antonio, yo te entiendo completamente. Lo que pasa es que las maquinarias, digamos, proporciones de una economía como Estados Unidos o un país individual de Europa Occidental, no hablemos de Europa del Este porque ahí es otra realidad, pero lo cierto es que en Costa Rica te suben el pan y nunca ha bajado aunque el petróleo llegue a 30, llegó a 0 y los precios siempre se mantienen. Entonces, ¿cómo explicarle al ciudadano o cómo darle esperanza, si es que las hay, de que realmente al bajar el petróleo los precios van a regresar? Porque en Costa Rica yo en mi vida lo he visto. Bueno, eso que decís, ¿te acuerdas cuando te dije hace un momentito que el tipo cambio cuando sube es un impuesto silencioso? Porque te lo suben y ya no te bajan el precio. ¿Por qué? Porque la gente, eso es lo que, como se dice, la gente compra la inflación. O sea, a vos te ponen un precio, lo pagaste y el dueño de la tienda dice ya Jorge estuvo dispuesto a pagar por una camisa 20,000 pesos, ¿sí? Lo va a seguir pagando. Entonces no hay un control de precios adecuado, ajustado a la realidad. Eso es un tema que le compete al gobierno ajustarlo y los precios de forma adecuada cuando hay correcciones en el mercado. En Costa Rica no. Usted compra hoy un tema que no sé, ponerle un electrodoméstico que vale a 50,000 pesos, va a seguir valiendo 50,000, aunque baje el petróleo, bajen los contenedores. Las tasas y el dólar y todo. Que ya viene bajando un poquito el tema de los contenedores. Entonces, eso no va a bajar. Y el tico, y es muy latinoamericano, ojo, van y lo pagan, van y lo compran. O sea, ellos están dispuestos a comprar ese sobreprecio porque no hay una regulación adecuada de eso. O sea, a nosotros nadie nos regula con los precios. Yo no veo a un gobierno regulando precios, ojo, que no estoy de acuerdo ni en fijar precios ni nada. Mercado abierto, mercado libre, pero que haya una adecuada o un adecuado control en algunos temas de interés nacional, porque hay una parte de la población que esto sí verdaderamente le cambia su vida. Le cambia su vida a 5,000 pesos, 4,000, 20,000, 15,000, les cambia el día a día. Entonces, creo que eso, como decís acertadamente, Luis, los precios una vez que suben, no vuelven a bajar. Jorge, el mundo está sufriendo, pero particularmente Estados Unidos, que es el mercado, nuestro mejor cliente, digamos, o el principal destino de los productos costarricenses, está sufriendo un desabastecimiento terrible. O
sea, realmente vos podés ver unos escenarios como de película de terror, ¿verdad? De ciencia ficción, cuando llegas y te encontrás, o sea, vas a un supermercado y te encontrás un estante completamente vacío. Por ejemplo, no hay pasta. O llegas a las carnes y resulta que hay 2 cortes de carne, pero el resto del supermercado está básicamente vacío. El pollo, por ejemplo, ha escaseado montones porque resulta que el alimento que se le da a los pollos con el tema del petróleo se ha encarecido montones y hay una serie de problemas logísticos, digamos, que no tienen nada o tienen poco que ver con el tema de los contenedores, pero lo cierto es que volvemos a caer al tema aquel en donde la gente se quedó en la casa y entonces no hay camioneros que lleven las mercaderías. Bueno, en fin, es una locura. El PAC, así como vos decías que el Banco Central dijo que teníamos un crecimiento enorme y todo el mundo está como esperando a ver por dónde viene el crecimiento, han dicho que, y se han adjudicado, digamos, el gobierno de Carlos Alvarado se ha adjudicado una reactivación económica a través de las exportaciones, pero en un mundo que está paralizado por todas estas crisis y hay países que andan buscando comprar para abastecer los graneros, ¿no crees que podría ser más bien un efecto engañoso y que nosotros nos estemos deshaciendo, inclusive con descuento, de nuestros alimentos, de materias primas, de carne y demás? Porque, bueno, también la demanda de los artículos médicos que antes venían de China, ahora vienen de China por el problema de los contenedores y Costa Rica produce. Entonces estamos vendiendo y vendiendo y vendiendo y vendiendo, pero ¿crees vos, primero, que esto sea sostenible en el tiempo o es algo circunstancial? Una vez que se recupere, digamos, la logística de los contenedores, volvamos a llegar a números equivalentes, y por el otro lado representa una amenaza de desabastecimiento para Costa Rica colocar toda nuestra producción en Estados Unidos, que está dispuesto a aumentar el precio porque, como dijo Antonio, la gente lo paga. Bueno, no podía irme de tu programa sin darle un pequeño empujón a don Carlos Alvarado y a su gobierno. Entonces, cualquier número que venga, que tire el gobierno en estos momentos, simple y sencillamente es fantasioso. Recordemos que en micro y macroeconomía, cuando vos lanzás un resultado, es comparando 2 periodos. Entonces, si comparamos los últimos 2 periodos para ver las cifras del gobierno, todas van a ser positivas y todas van a ser alegadoras. ¿Por qué? Porque estás comparando un periodo con un periodo que fue cero. El efecto, sí, una negativos. Parálisis total, claro. El efecto base. Efecto base. No, entonces yo hago eso, yo me felicito y felicito a todo el mundo y felicito al ministro de Salud y felicito al presidente del Banco Central y al ministro de Economía, pero qué gracia tiene compararse con un año donde la economía de todo el mundo simple y sencillamente no produjo nada. Entonces, el comentario para don Carlos Alvarado y compañía es de qué chiste tiene, como diría el Chavo. Eso no tiene, no hay, aquí no es que dejaron un país lindo, no es que dejaron nada bien hecho, simple y sencillamente. Ahora sí, esperemos los próximos resultados del próximo año y comparémonos a ver qué tal estamos, pero no tiene chiste. Dejemos a Carlos Alvarado a un lado, ya hice el comercial con él. Segundo, Estados Unidos, simple y sencillamente lo que está pasando es algo estacional. Está algo estacional, donde en estos momentos se está volviendo a armar y las cosas volverán a su rumbo. La historia de Estados Unidos no engaña, siempre ha sido la misma. ¿Han tenido problemas? Sí, han tenido problemas, pero son problemas completamente de un periodo muy corto de tiempo, de mediano plazo, en las peores crisis que ha tenido, pero sigue siendo Estados Unidos y siguen tomando medidas que son las ideales para tener una economía competitiva y la mejor economía del mundo, ¿verdad? Solamente comparada con la de China en resultados. Por tanto, si, como lo dije yo la última vez que estuvimos juntos, si ellos están bien, nosotros vamos a estar bien.
¿Por qué? Porque ellos van a cuidar siempre a los países que les proveen a ellos la materia prima para que ellos sigan produciendo y sigan viviendo. Entonces, ¿que podemos aumentar las exportaciones hacia allá? Sí, sí lo podemos hacer sin necesidad de vernos nosotros perjudicados, y más bien seguimos abriendo y estrechando esos convenios comerciales que hasta el día de hoy tenemos y que tanto nos benefician. Ahora, Jorge, vamos a tener inevitablemente, inexorablemente que meternos en el ambiente político electoral. A la perica. Esta circunstancia Y me la tira a particular. mí. Él Él sabe a quién tirarle. Sabe a quién tirarle. Yo estaba todo contento. Yo creo que va primero Jorge con eso. Vamos a ver. Ok, estamos viviendo en un mundo que está de cabeza, ¿verdad? Este tema de los contenedores, para el que no lo entiende, fue que el mundo funciona, no hay barco que vaya vacío, es decir, los buques enormes se mueven con una cantidad de contenedores y se regresa con una cantidad enorme de contenedores. Pero al paralizar el mundo, al cerrar los puertos, hubo mercaderías que se fueron acumulando en un lado de la costa, en un lado del mundo, y los contenedores no podían regresar vacíos, o si regresaban vacíos había que cobrarles el flete. Entonces eso incrementó de forma enorme el precio de cada uno de esos contenedores, principalmente de Asia. Eso hizo que Estados Unidos reflexionara y se diera cuenta de que no pueden tener esa enorme dependencia con China. Entonces, el candidato presidencial del PLN, José María Figueres, habla del nearshoring, ¿verdad? Que es aprovechar esta nueva visión de los estadounidenses y ser nosotros, es decir, las costas cercanas, near de cercanía, short de costa, que las costas cercanas sean las que de alguna manera suplan, lo cual tendría un efecto virtuoso también, Jorge, porque no solamente nos desarrollaría la industria, sino que adicionalmente bajaría la presión inmigratoria a los Estados Unidos, porque la gente encontraría oportunidades en su país. Ok, la pregunta que yo te hago, y es que aquí ya tenemos que empezar a partir de ahora, Antonio también, a hacer una comparación entre las dos opciones que tenemos, porque, bueno, hay uno de los candidatos que oculta mucho la información y hay otro que no quiere cambios y quiere mantener el status quo. Sin embargo, por ejemplo, esto del nearshoring a mí me parece súper interesante porque ya no solamente podríamos estar pensando en equipos médicos y en alimentos, sino también en otras industrias, ¿verdad? Que podríamos estar abasteciendo un mercado tan importante como el mercado imperial de los Estados Unidos, que sigue siendo la potencia mundial. Entonces, ¿vos ves que es esto un discurso político, una pose, o realmente es una oportunidad tácita para esa reactivación económica que vos decís que tiene que ir por la vía rápida? Yo lo que veo preocupante es que voy a tener que revisar mi casa a ver si vos tenés micrófonos dentro de mi casa, ¿verdad? Porque justamente me pidieron hoy de la Universidad Nacional una pregunta de este tema para el debate presidencial de ellos la próxima semana, ¿verdad? Que es para los dos, y estoy hablando toda la tarde del tema. Y es que el tema puede ser una carta de buena intención y de ahí no pasar. Hasta el momento es una carta de buena intención. ¿Por qué? Porque usted puede tener en la mente la logística, usted puede tener todas las herramientas que se ocupan, ¿ok? Pero si usted no fortalece el sistema que tiene las zonas francas, simple y sencillamente eso puede ser nada más una carta de buenas intenciones. Y perdona, ¿qué significa reforzar las zonas francas? Ok, significa que estas zonas francas en este momento tienen 130,000 empleos y nos produjeron 40,000 empleos en una pandemia. Pero hay dos fracciones en este momento que han estado de acuerdo en ponerles un impuesto solidario a las zonas francas. Inseguridad jurídica, claro. Ok, entonces, ¿qué pasa? Si usted le mete un impuesto a la zona franca, simple y sencillamente, el éxodo de empresas de zona franca va a ser inevitable a Guatemala, Honduras y El Salvador, que están ofreciendo ventajas competitivas que hasta en este momento nosotros no tenemos.
Entonces yo puedo tener cercanía y puedo tener mano de obra, puedo tener lo que quiera, pero si yo no fortalezco a las zonas francas y hago que la zona franca en este momento se extienda fuera del GAM, sigue siendo entonces una carta de buena intención de dos candidatos en este momento. Y yo a los dos se los dije en su momento, ok, si vamos al ejemplo de Singapur, Singapur hace 30 años no valía un 5. Y Singapur estamos hablando que es más pequeño que Costa Rica. ¿Por qué si Costa Rica tiene 2 puertos? ¿Por qué las zonas francas no están ubicadas alrededor de esos 2 puertos? Es increíble. Tenemos 2 puertos que no hemos explotado. Singapur es más pequeño que nosotros y explotó un puerto y en este momento el 80% de las mercancías del mundo pasan por ahí. Simple y sencillamente es uno de los países más desarrollados del mundo y uno de los más ricos del mundo, siendo más pequeños que nosotros. Nosotros somos un país sumamente estrecho, que si usted une los 2 puertos con un canal seco, por ejemplo, usted pasa mercadería en 3 horas promedio de un puerto al otro. ¿Cuánto dura un barco pasando el canal de Panamá, por ejemplo? Pero seguimos teniendo 2 puertos en las 2 provincias más olvidadas y un ministro de Hacienda que se opuso hasta el día de hoy en que las zonas francas salieran del GAM. ¿Qué utilidad tiene una zona franca dentro del GAM? Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿quieres desarrollar? Ok, perfecto. ¿Cómo vas a desarrollar las zonas francas en los 2 puertos? Si el presidente no me puede solucionar esa parte de la ecuación, simplemente entonces vamos a desaprovechar una oportunidad que tenemos muy valiosa, como las que hemos desaprovechado los últimos 40 años. Ojo, ahí nada más déjame, perdón que sí, adelante, Antonio. Hacerte una acotación. No estamos solos, como dijo Jorge ahora. Tenemos a todos los vecinos de la región: Guatemala, Salvador, Panamá, Colombia, atrás de la zona franca, República Dominicana, y han aprendido nuestro modelo. Ojo, nosotros empezamos con el modelo, ellos lo fueron aprendiendo, lo van mejorando, le dan mejores condiciones, y ese equipo SWAT que decía Jorge al inicio, de los primeros 6 meses, de agarrar y empujar la economía, traer empresas, darle lo que necesitan, eso es clave, eso es fundamental. Y agarrar las zonas francas, que son nuestros caballos de batalla. Y ojo, nos ponemos un prendedor con las zonas francas. Nosotros en Costa Rica tenemos que seguirlo haciendo. En las zonas fuera de la GAM se necesita. Y si hay que mover la población, movemos la población. Hacemos residencias para que vayan, edificios para que la gente se mueva, creamos las condiciones, pero que no pase de las palabras. Hay que ver que el que lo haga tenga un plan concreto, porque esto, las zonas francas, es una necesidad país. Y si no lo hacemos, los demás de la región van embalados y no van a parar, porque vieron que hay un nicho de negocio buenísimo. Y si nosotros lo dejamos pasar, se nos van a ir arriba. Y no quería dejar pasar eso, porque la semana pasada leí una revista donde venían las zonas francas de la región: Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, República Dominicana, y ojo, los señores van caminando, todo se está moviendo rápido, pues no podemos dormirnos, pero no, nos van a pasar por encima. Ahora, Antonio, esta participación tuya en este momento, esta intervención, me hace lanzarte la siguiente pregunta. Hay 2 candidatos que en este momento van a segunda ronda. Tenemos a uno que es Liberación Nacional, absolutamente proclive a la burocracia, al estatismo, a mantener el status quo. Por el otro lado tenemos a don Rodrigo Chávez, que a mí me parece que económicamente es de los candidatos más sólidos, no solamente de estas elecciones, sino que hemos tenido a través de la historia con argumentos económicos con mucho fundamento, pues. Ahora, si vemos la realidad, digamos, dentro de todo el menú que teníamos, por ejemplo, partidos de corte más liberal ofrecían un flat tax, por ejemplo, que es reducir el impuesto, y eso sería un acelerón, como dice Jorge, pero mira que en cuestión de 2, 3 meses estamos generando una cantidad de empleos enormes, porque vos podés tener, digamos, dos fuentes de, vamos a decirlo, digamos, de ingresos, ¿verdad? O de disponible.
que te aumenten el salario, cosa que está un poco difícil en las condiciones actuales, o que te reduzcan los costos. Entonces al final te empieza a sobrar dinero si te reducen el costo de la vida. Pero lo cierto es que cuando vemos que a pesar, quitando el 40%, los que efectivamente fueron a votar, en un 27%, 30% apoyaron a José María Figueres, ¿crees vos que sea que esta cultura que lleva el costarricense de la institucionalidad nos tenga abrazados al mástil del Titanic y que nosotros creamos que hay que hundirse y hundirse con toda la institucionalidad porque no se pueden hacer cambios? Los que ofrecieron cambios radicales y cambios reales ni siquiera fueron tomados en cuenta. Por el otro lado tenemos a un don Rodrigo que por lo menos dice las cosas se mantienen similares, pero vamos a pedir eficiencia. Entonces, yo esa ruta me parece que va en la vía correcta, pero no es la vía rápida. Entonces, la pregunta es, ante esta circunstancia que no he escuchado mejor argumento que el de Jorge, es un proceso inmediato. Aquí no hay tiempo que perder. O sea, el paciente está con una hemorragia seria, grave, que puede generar, digamos, como un dominó de problemas, ¿verdad? Que podríamos de alguna manera ralentizar o detener. Entonces, la pregunta es, ante el escenario político, ¿cómo ves vos, digamos, las posibles proyecciones o movimientos económicos y qué debería de pensar el votante? Pero yo creo que el votante tiene que pensar que todos los cambios drásticos y fuertes tienen un poquito de dolor. No podemos pensar que los cambios van a ser lindísimos para todos y flores. No, no. Vamos a ver, en la situación en la que estamos, que creo que nos encontramos en la elección presidencial más importante para los próximos años y para los años para atrás también, momento crítico para el país, tenemos que tomar decisiones que van a ser complicadas y muy dolorosas para un grupo de la población, pero nos van a permitir ver hacia adelante el país. Nuestro gran problema es que hemos tenido decisiones cortoplacistas apenas para poder subsistir. Llegó el momento y no querer quedarle mal a nadie, o sea, eso quedar es. bien con todo el mundo. Llegó el momento de que ya sea tanto don José María o don Rodrigo Chávez, cualquiera de los dos que el votante llegue a escoger, porque ojo, los dos son personas con grandes cualidades a su manera, cada uno tiene grandes cualidades a su manera, tienen que tomar decisiones que van a ser dolorosísimas y tienen que ser dolorosas para que el país pueda hacer cambios importantes, porque nos encontramos en un momento, como decía Jorge ahora, que nuestra brecha de tiempo es corta. Luis, es una brecha de tiempo muy corta. Y como les dije anteriormente en la intervención pasada, ya no estamos solos ni en las zonas francas, ni en el turismo, ni en los servicios, ya no somos el país centroamericano espectacular que seguimos siendo, que podemos ser más increíblemente espectaculares todavía, pero tenemos gente encima que quiere competir, que entendió nuestro modelo y lo están emulando a su manera. Entonces, tenemos que agarrar ya, como dije ahora, el equipo SWAT, mandarlo a hacer producción, a producir, a traer empresas, a ser agresivos, a que Costa Rica se muestre hacia afuera como un país que quiere jalar inversión, que la quiere traer, que quiere traer esos elementos. Y si tanto don Rodrigo Chávez y don José María y sus equipos entienden esa necesidad país, que esa generación de inversión extranjera va a generar empleo, riqueza, bienestar, infraestructura, educación. ¿Por qué digo ese punto de educación? Porque para yo poder tener todo eso, ocupo educación, ocupo tener eso como un pilar de mi economía. La educación es, y creo, el pilar más importante de toda la economía. Si tengo un pueblo educado, voy a tener un país que va a producir y va a generar. Entonces yo creo que eso es fundamental. Ese choque fuerte, que lo quieran hacer, y ojo, creo que ninguno de los dos, y Jorge, vos que estás más empapado, si me equivoco me corregís, ninguno de los dos lo he visto con una fuerza hacia eso, hacia traer todo lo que pueda rápido, corto, fuerte, inversión extranjera directa de forma agresiva. No he visto a ninguno que tenga eso, que oigo que dicen que quieren traer inversión extranjera directa, lo otro, pero no con un plan agresivísimo. Corregime si me equivoco, pero creo que eso que dijiste ahora es fundamental para esta economía. Ese equipo SWAT de traer todo lo que puedan traer de la forma más rápida posible. Yo comparto en todo lo que estás diciendo, en todo. No tengo más que, ni tengo que
contradecirte en absolutamente nada. Siento que hay un vacío en este momento de ideas que sean, que se puedan hacer de forma inmediata. Siento a un José María Figueres en una zona de confort. Hasta el día de hoy ha estado ahí, no lo han sacado. Lo vemos y lo discutíamos antes de empezar, que en los debates presidenciales, simple y sencillamente, él llegó, ya él estaba primero, entonces no se dedicaron a atacarlo. Pero tiene un contrapeso muy grande, porque recordemos que en el currículum de Rodrigo Chávez está el rescate de un montón de países de Europa, más que todo Europa hacia el oeste. Entonces, es un tipo que sabe lo que está haciendo, lo que tiene que hacer, pero también tengo la carencia de que no me ha enseñado su equipo todavía. Ya yo tengo el de Figueres, ya tengo una idea de qué nos puede venir, pero es urgente y comparto esa inquietud que vos tenés y que creo que todos tenemos. Yo siento que vos decís que todos los cambios traen un poco de dolor. Yo creo que más dolor del que hemos pasado no podemos experimentar, porque cualquier cosa que estos hagan, que cualquiera de estos dos hagan, lo que va a traer es un alivio, porque ya hay hambre en los hogares costarricenses, ya prácticamente el desempleo, nunca hemos visto un desempleo como el que tenemos ahora, ¿ok? Y tenemos una informalidad que prácticamente supera las 1.200.000 personas en este momento que son profesionales en muchos casos y andan repartiendo comida de una forma digna porque hay que lavar que no se quedaron queditos, no se quedaron esperando un bono proteger, no se quedaron a expensas de qué me va a dar papá gobierno, sino que salen todos los días para darle de comer a ese hogar. Entonces, cualquier cosa que hagan nos va a aliviar, pero tiene que ser, y vuelvo a lo que dije al principio, no podemos traer inversión extranjera directa si nosotros no vamos a dar incentivos fiscales. De nada vale que usted haga una ventanilla única como la que están proponiendo los dos candidatos, donde usted llegue con los planos y ahí mismo le hagan el permiso de construcción y ahí está el registro y están los timbres y está todo lo que a usted le falta en una sola ventanilla. Si usted sigue teniendo las cargas sociales más caras de la región, donde usted tiene la luz más cara de la región, el agua más cara de la región, donde los combustibles están llegando en estos momentos a 823 colones. Sigue siendo Costa Rica un país carísimo con una ventanilla única. No le estamos dando lo que ocupa esa empresa para generarme empleo. Hablan también de que, ok, si usted contrata personas de 40 años, tiene tanto por esa persona. Si usted contrata personas de 50 años, entonces tiene tanto. Pero si usted lo ve, lo están diciendo que es de forma temporal. El beneficio va a ser simplemente por un año. Y después, entonces, esa persona va a seguir siendo una carga tributaria para esa empresa. Entonces, así no sirve porque es un alegrón de burro. Jorge, Entonces, pero, perdón, ¿y no crees que la composición, al menos de la Asamblea Legislativa, es un poco esperanzadora en tanto tenemos 12, si no me equivoco, diputados del PUS, que son centro derecha, por lo menos se supone, si no hay transfugismo. Tenemos 6 de Eli, que se supone que también es centro derecha, un poquito más derecha. Y tenemos de Fabricio, eran 9 y creo también que cayó a 7. Entonces, bueno, pero de todas maneras hacen un contrapeso muy interesante. Entonces, el argumento de los 3 de derecha con respecto al otro lado que tenemos el PLN, que es pro impuestos, pro estatismo, y el Frente Amplio, que es pro impuestos y pro estatismo, o sea, ni el Frente Amplio ni Liberación puede mover un dedo si no hay apoyo en las otras bancadas. ¿No crees que al menos es esperanzador pensar que si el proyecto es bueno para el país se aprueba y si el proyecto es nocivo se detiene? Sí, pero independientemente también, de quién quede presidente. Estoy completamente de acuerdo con vos. Y además, yo me alegré en sobremanera de la composición de la Asamblea Legislativa. Creo que ese fue el triunfo más grande que tuvimos en la elección que acaba de pasar. Correcto. Quedó genial. No quedó fraccionada, son 6 fracciones. Y exceptuando a la del Frente Amplio, simple y sencillamente las demás se pueden entender a las mil maravillas. Pero, ¿qué pasa? No sé si ustedes han notado que la gran mayoría de proyectos de ley
en Costa Rica, si no son propuestos por el presidente, son propuestos por la Asamblea Legislativa. ¿De acuerdo? Yo veo, para que esto funcione, yo tengo que tener un ministro de Hacienda que proponga. Y no lo hemos tenido en años. Un ministro de Hacienda que llegue a la Asamblea Legislativa y les diga, tengo este proyecto de ley y va a funcionar de la siguiente manera, y sea él el que proponga el proyecto y que lo explique. Si vemos los últimos 20 años, entre todos los ministros de Hacienda, ninguno propuso nada. Simple y sencillamente ha sido un espectador de lo que los demás están haciendo, dando un criterio técnico. Veámoslo en el 2018 con la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Sale de la Asamblea Legislativa el proyecto y es el ministro a que le toman en comparecencia parecer si le conviene o no. Yo digo que el próximo presidente de la República tiene que tener ministros que propongan, ok, tengo un apagón educativo, yo quiero ver un ministro plantado desde el primer día diciendo, vamos a arreglarlo de tal manera, y que se conozca el ministerio completo, desde la puerta del conserje hasta su despacho. Ok, que tenga un ministro de Hacienda que también proponga, que eso hizo Rodrigo Chávez los meses que estuvo. Propuso y se peleó con todo el mundo por proponer, pero creo que el dinamismo de la economía de Costa Rica, lo que viene, va a estar muy de la mano con los ministros que vaya a tener ese presidente de la República y de las soluciones que tengan. Recuerde que el presidente de la República no es experto en todas las materias, no es experto en seguridad, no es experto en educación. Él en estos momentos, como todo gerente en una empresa, le llega el trabajo hecho para que lo revise y lo firme. Pero el equipo de trabajo que tiene que tener, que no solamente su fracción legislativa, es importantísimo para proponer las soluciones. Por eso yo digo, es importante que si van a hacerlo del tren eléctrico, que lo proponga el que vaya a quedar en manos de la cartera del INCOFER, que tengamos un ministro de Hacienda completamente activo y que sea el coordinador de todos los demás, porque al final de cuentas, todo el mundo depende de Hacienda. Entonces tiene que ser muy buen equipo. La clave primordial de este equipo de gobierno va a ser esa gente que él vaya a llevar a esos puestos claves que se llaman ministerios. Ahí podríamos tener una muy buena respuesta, ¿verdad? A todas las interrogantes que tenemos. La asamblea quedó preciosa. Espero que el equipo de gobierno también quede igual. Sí, de acuerdo. Muchachos, yo no me queda más que agradecerles montones. La verdad que esta conversación ha sido exquisita y muy reveladora. Al final ustedes le dieron el toque positivo, porque ciertamente pues todo lo que yo traía en este menú de preguntas, digamos, son como malas noticias, ¿verdad? Y ver si de alguna manera se visualizan soluciones para cada una de estas amenazas. Yo quisiera darles un minuto a cada uno. Antonio, arrancamos con vos. Antonio, ¿qué ha agarrado? Un minuto nada más. Un minuto. Dime, y me agarró como en un debate. Luis, en los debates dan 2 para despedirse. Sí, claro. Bueno, un par de minutos cada uno para que de alguna manera le ayudemos. No al que está decidido, porque aquí, Jorge, yo creo que vos estarás de acuerdo conmigo de que se está generando una serie de pasiones y fanatismos nunca antes visto en ambos bandos, ¿verdad? Uy, no, fatal. Yo le decía al invitado de la semana anterior que a mí me preocupaba que desde la estrategia política electoral se estuviera como desbocando el caballo, que se les estuviera saliendo de las manos, porque son los mismos seguidores de cada uno de los dos bandos los que liberan información, sacan videos o hacen bulos o fake news. Y eso podría descarrilar una estrategia de comunicación política electoral que debería estar, como ustedes bien han indicado en todo el programa, fundamentada en estas amenazas. Así es que, Antonio, danos tu opinión final para ver a estas personas que están indecisas, de qué manera los convencemos, qué es lo que deberíamos de pedir en los debates, hacia dónde tenemos que escuchar, cómo quitarnos esta campaña emocional de ataque sexista que está cayendo como en un show muy, muy novelesco, ¿verdad? Cuando realmente las amenazas son muy serias. Vean, hay un candidato
Soy yo el que suena eco ahí. No, se oye bien. Ok, mira, hay un candidato que hay que vencer en esas elecciones, que es el abstencionismo. Ese es el candidato a ganarle, principalmente. Tenemos que salir a votar, ya sea por uno o por el otro. Tenemos retos gigantes que cumplir en este país. Estamos pasando por un periodo de transición, de cambio generacional. Tenemos poblaciones que van cambiando, un país que se viene alineando de forma diferente, vecinos complicados, un Nicaragua complicado, un Perú que tiene un gobierno diferente, complicado, un Chile con un nuevo gobierno, y no podemos caer en esas trampas. Tenemos que saber escoger a nuestro próximo presidente, a su próximo equipo, como dijo ahora Jorge también, y tenemos que informarnos. Cada candidato tiene sus problemas. Uno le dicen una cosa, a otro le dicen otra. Quitémonos eso del frente, quitémonos eso del frente y veamos lo que propone cada candidato. Veamos su forma de actuar, su forma de pensar y veamos quiénes nos sentimos identificados con cada uno de esos candidatos. Pero ojo, hay que ir a votar, hay que vencer al abstencionismo, porque después nos vamos a quejar. Los que no votan se quejan de que ese presidente no los identifica, no los representa, y después en 4 años viene y queda un candidato que no queremos que quede, y quedó, ¿por qué? Porque le sembramos el camino para eso. Entonces, eso yo te puedo decir, Luis y Jorge, mi mensaje es venzamos a ese candidato que es el abstencionismo. Hay que ganarle y que la gente vaya y escoja a quien quiera. Y tenemos esa, puchica, tenemos esa belleza como país que podemos escoger, nadie te va a criticar, vivimos felices, y esa fiesta democrática hay que mantenerla, hay que cuidarla, pues si no la cuidamos se va. Entonces es importante ir a votar. Adelante, Jorge. Hay una cosa que yo no puedo tolerar y es el hecho de que usted que me está viendo no salga a votar porque su candidato no llegó a segunda ronda. Es su obligación leer las propuestas que tienen los dos candidatos y ver cuál es la que mejor se acomoda a lo que usted votó en primera ronda. Si usted estuvo, por ejemplo, con Eli Feinza, porque Eli Feinza le dijo a usted que iba a reducir impuestos, que iba a reducir el aparato estatal, ok, busque el candidato que en estos momentos ofrezca eso mismo que este candidato que estoy poniendo de ejemplo lo haga, o que Fabricio Alvarado, pero usted, la obligación suya es de decidir usted y que nadie decida por usted. Los dos candidatos fueron escogidos por mayoría y es obligación de nosotros salir a votar por uno de ellos. No se deje de votar porque me dijeron, porque me contaron. Lamentablemente por ese me dijeron y ese me contaron, hace 4 años escogimos de la peor manera y hace 8 años también. Y nos vinimos por temas religiosos y ahora estamos hablando de que si este se robó algo, si este es un acosador. Eso no decide una elección. Usted tiene que decidirla con conocimiento. Usted tiene que haber leído, usted tuvo que haber escuchado propuestas. Deje el populismo a un lado, deje el qué dirán del otro lado y enfóquese realmente en lo que este candidato o el otro candidato le están ofreciendo a usted y al país. Porque es usted el que tiene hambre el día de hoy, es usted el que no tiene trabajo el día de hoy, es usted el que se tiene que levantar de madrugada y hasta la pura noche entregando comida en una informalidad, es usted el que no tiene seguro social y todas esas variables que le estoy contando yo a usted lo afectan todos los días y puede ser que el candidato tenga las soluciones, tenga el equipo para hacerlo y usted simple y sencillamente no fue a votar y otros decidieron por usted. Esta elección es de usted y de la necesidad que tenga usted en estos momentos y de cómo usted se vea para un futuro. O salimos de este bache o simplemente este barco se hundió. Así que no se vale quedarse en la casa y no ir a votar. Jorge, Antonio, Jorge Benavides, Antonio Mirambel, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Quiero con muchísima felicidad compartirles que Foro 506 evoluciona. Ahora estamos en Spotify, pueden escuchar los podcasts mientras manejan, mientras están haciendo sus actividades.
Vamos a hacer un compromiso de levantar poco a poco todas las entregas anteriores para que puedan ir poco a poco, digamos, los nuevos, las personas que hasta ahorita nos siguen, ver todo este análisis que se ha hecho en materia social, económica y política, sobre todo del ámbito político, porque efectivamente, como bien dicen los dos invitados, el no votar significa delegarle a otra persona su decisión. Sí, y el problema es que esa persona que va en representación suya porque le dio pereza, porque no quiso, porque se encuentra usted muy decepcionado, indudablemente va a votar con el fanatismo, con las pasiones, y si escoge mal, efectivamente los resultados negativos se le van a endosar a usted, como lo hemos visto en los últimos 8 años con 2 gobiernos que realmente destruyeron al país, fueron tan profundos y tan malos como la misma emergencia sanitaria que ha vivido el planeta y por supuesto Costa Rica. Una vez más los invito a seguirnos en Spotify, ahí van a encontrar los podcasts que los pueden escuchar en la radio del carro o en la oficina o mientras están en su casa haciendo sus labores. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima entrega de su programa Foro 506. Un gran abrazo, bendiciones y que tenga una semana repleta de éxitos y piénselo bien. Realmente nos estamos jugando un chance único en la historia. Estamos escribiendo la historia. Jorge, Antonio, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. Saludos.